Bien, hoy día, continuando con la clase pasada, hoy día vamos a ingresar a estudiar lo que viene a ser. Vamos a entrar primero a la- al curso de instrumentación industrial, y vamos a ver los sistemas de control en cascada, que es esto, una parte de lo que es lazos de control, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ver esto, vamos a abrirlo de una vez. A ver. Bien, antes que todo quería conversarles a ustedes y decirles lo siguiente. En el caso de la prueba de entrada es una prueba en la cual nos dice a nosotros cómo están ustedes llegando al curso, ¿ya? Esa nota que tienen ahí es una nota que va a ir siendo modificada siempre y cuando yo vea que el alumno está en alza. ¿Y cómo se evalúa eso? Cuando normalmente el alumno interviene, por ejemplo, en clase, cuando va haciendo alguna pregunta. Entonces yo voy tomando nota de los nombres como lo he realizado ayer con los compañeros suyos del otro grupo. Entonces, tranquilos de esa parte, no se preocupen. Si hay, va a haber bastante intervenciones, va a haber preguntas, y lógicamente cuando ustedes van interviniendo, yo voy tomando nota de quiénes son las personas que van interviniendo. Así es que de esa parte despreocúpense, ¿ya? No lo tomen que, uy, esa es una nota, me ha puesto 0,5, ¿no? Que también lo hay, ¿no? Pero esa nota puede ir incrementándose, así es que no hay problema. Bien, dentro de lo que significa, por ejemplo, los sistemas de control, hay un sistema denominado sistema de control en cascada. Un sistema tradicional que hemos visto nosotros es el que están viendo ustedes en pantalla. Este es un sistema de control tradicional, donde ven ustedes acá, este tanque que ven ustedes aquí, este es un tanque denominado, ¿ok? Reactor de polimerización. Pueden ponerlo en la parte superior si gustan acá, reactor de polimerización, ¿ok? Y ahí le hacen su dibujito. Si ven ustedes, esta es la forma del tanque, ¿ok? Es la forma del tanque, y a los costados, como ven, es eso que ven con unas rayitas ahí, eso viene a ser una chaqueta. Acuérdense ustedes que, o pueden denotarlo rápidamente, cuando yo uso una chaqueta, cuando quiero mantener una temperatura, un calor, ¿no? En este caso, por ejemplo, sucede lo mismo. O sea, es como si estuviera emulando que el tanque se ha puesto una chaqueta, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un compartimiento externo, el cual se encuentra ahí con unas rayitas? ¿Lo ven ustedes? ¿Ok? Ven ustedes acá. Esto es por qué. Porque normalmente dentro de lo que viene a ser este tipo de reactor, es un reactor de polimerización. A veces ingresan productos químicos que lógicamente acá, como ven ustedes, hay una especie de hélice. Esa hélice va a girar, ¿ok? Y el producto, muchas veces cuando vienen estos productos como, a ver, como el peróxido, peróxido como se escribe, entonces estos productos vienen refrigerados, y al estar en contacto inclusive con el medio ambiente, tiende a calentar. Entonces, cuando ingresa este tipo de peróxido dentro del tanque, empieza a calentar.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, fíjense ustedes, si ingresa peróxido acá, entonces esto va a calentar. ¿Y cómo sabemos que está calentando? ¿Por qué? Porque aquí hay, ven ustedes acá, hay un bulbo. Esto que está acá, que lo estoy señalando, esto es un bulbo. Y esto que ven acá con una X, que es la rayita que va hasta el transmisor de temperatura, esto se llama capilar. Esto es un capilar, ¿ok? Esto es capilar y esto es un bulbo, ¿ok? Acuérdense, esto es un capilar y esto es un bulbo. Este de acá es ya saben ustedes por la clase anterior que TT viene a ser un transmitter temperature o transmisor de temperatura. Y yo si se los digo en inglés también, no es porque a mí se me dé la gana, sino es que después ustedes tienen que ir acostumbrándose a esto, ¿ya? Entonces, esto que está acá es un transmisor de temperatura. Y están unidos, si ven esto es una señal neumática, ¿ok? Están unidos a un controlador de temperatura o temperature control, ¿ok? Y ven ustedes acá que de ahí al controlador de temperatura va una señal neumática que gobierna a la válvula. Quiere decir de que si este sensor, este transmisor, acá su sensor le envía la señal y le dice la temperatura está en 80, el transmisor lo que hace es envía solamente la señal al controlador de temperatura. Le dice, mira, la temperatura dentro del tanque está en 80. Pero el operador aquí coloca un set point. ¿Ya? El operador va y mueve la perilla y dice, no, yo lo que quiero no es 80, sino 50. Entonces, lo que pasa es que hace un efecto comparativo y le envía la señal a la válvula. ¿Ustedes qué creen? ¿La válvula va a abrir o va a cerrar? ¿Qué me dicen? ¿Va a abrir? ¿Va a abrir la válvula del agua? Va a abrir, ¿verdad? Va a abrir. Lógico, para que pueda enfriar. O sea, mientras más agua recircule, entonces va saliendo por acá y va enfriando. ¿No ven que esto tiene aquí adentro, ven ustedes una hélice, esa hélice va girando el producto contra la pared y va robando frío y por lo tanto va enfriando. ¿Cuál es tu nombre? ¿El que habló? ¿Mi nombre? Ah, Sí. ya, Córdoba. Córdoba. Córdoba Fernández, César. Ok, César. Bien, entonces, miren, ese tipo ese tipo de lazo de control es lo que quiero que ustedes se vayan adaptando, se vayan acoplando. Así como vimos en un tanque de agua normal, esto que estamos viendo acá también es un lazo cerrado de control simple. Posteriormente ya vamos a ver lo que viene a ser el lazo de control en cascada. ¿Ya? Ahorita estamos viendo por el lazo, pero quiero que se vayan acoplando a lo que yo les voy indicando. Esto que estoy señalando aquí, esto es un bulbo. Esto que está acá, esta línea con unas X al costado, perdón, encima de la línea, esto viene a ser un capilar. Este es el transmisor de temperatura. Este es una señal neumática porque estamos realizando un lazo cerrado de control neumático. La señal que envía el sensor se lo envía al transmisor de temperatura y luego envía al control de temperatura y le dice la temperatura está en 80 grados centígrados. ¿Qué dice el operador? El operador dice no, yo quiero en 50. Entonces envía la señal aquí, envía la señal, una señal. ¿De cuánto sería la señal en PSI? ¿Se acuerdan? De 3 a 15 PSI.
3 a 15 PSI. ¿Córdoba? Sí, ingeniero. Ya. Es cierto lo que dice Córdoba. Es la señal, acuérdense la señal de que está acá, es de 3 a 15 PSI, es una señal neumática. Y si fuera eléctrica, ¿de cuánto sería la señal? De 4 a De 20. 4 a 20 miliamperios. 4 a 20 miliamperes. Nombres. Andrea Nolasco. ¿Andrea qué? Nolasco. Nolasco. ¿Y quién más? Ayarza, Noelia. Ok. Miren, es cierto. Es cierto. Entonces, el control de temperatura envía la señal a la válvula y le dice, abre, abre, porque lo que está pidiendo el supervisor es que enfríen esto. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿ya? Y si el operador dijera, no, yo no quiero 80, quiero 90, entonces la válvula va a ir cerrando de a poco, ¿ok? Va a ir cerrando de a poco para que esto mantenga su... y llegue a esa temperatura de 90. Acuérdense que el producto que está ahí es peróxido y eso calienta internamente, ¿ya? Bien, como hemos visto, este es el primer lazo cerrado de control en un reactor de polimerización. Así es, polimerización, ¿ya? Eso es en una planta química. Por ejemplo, a ver, antes de pasar al otro cuadro, alguien que no haya entendido de repente algo, por favor, indíquenme nomás, no tengo ningún problema. Si alguna parte no han entendido, yo se los vuelvo a repetir, pero quiero de que se adapten a este cuadro. Ingeniero, A ver, dime. respecto al lazo de control, no logré escucharle bien. Por favor, ¿podría repetir esa parte? ¿Cuál parte? ¿Tu nombre cuál es? Stephanie, del lazo de control. ¿Cuál? Del lazo. Ah, del lazo de control que tenemos acá. Ya. Ok. Miren, el lazo de control es un lazo cerrado de control. ¿Ok? Acá tenemos, y les vuelvo nuevamente a indicar, acá hay un bulbo, miren. Un bulbo es un sensor de temperatura y que transmite la señal a través de un capilar. Miren, lo que estoy señalando acá es un capilar. Todo esto es un capilar. Ese capilar llega la señal al transmisor de temperatura. Acuérdense siempre que yo les pida un lazo, acuérdense que esto tiene un tag, un nombre. Así como cada uno de ustedes tiene un nombre, los instrumentos también tienen un nombre. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser, por ejemplo, 300TT-01. ¿Ya? Luego envía la señal el transmisor al controlador. Entonces, si inicialmente nosotros hemos dicho que acá hay 80 grados centígrados, este transmisor envía la señal al controlador y le dice, por si acaso, dentro del reactor la temperatura está en 80. Esto viene a ser el primario, ¿ok? El primario. Dentro del tanque está en 80. Ya, ¿y qué dice el operador? El operador dice, no, yo quiero 50 grados centígrados, no quiero que exceda, eh, que no esté en 80 grados, no quiero en 50. Entonces, la acción que toma el control es de enviar la señal, en este caso de 3 a 15, envía la señal a la válvula para que ingrese más agua. Al ingresar más agua, eso es un agua de enfriamiento. Entonces entra y sale. Lógicamente acá el agua va a salir caliente, propio de que está robándole calor externamente al tanque, ¿ya? Es así como se produce un lazo cerrado de control. Esa es la parte que quería que quede claro, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más?
Y luego, continuando acá. Miren ustedes acá lo que va a pasar, ¿ah? Tenemos el mismo reactor, ¿ok? Tenemos el mismo bulbo, tenemos el mismo capilar, viene el transmisor de temperatura, ¿ok? Y que envía la señal al controlador de temperatura, donde el operador ya le colocó acá. Vamos a suponer el mismo caso, ¿ya? Hay 80 grados centígrados acá. El transmisor le envía la señal al controlador. El controlador inmediatamente dice, no, el supervisor me ha dicho 50. Entonces envía la señal ¿a quién? Envía la señal al control de temperatura del secundario. O sea, ya no es un operador, ¿ah? El operador es aquí, en el primario. Pero la salida del control de temperatura del primario gobierna al control de temperatura del secundario. Por eso es que vemos acá que, si bien es cierto, hay un transmisor de temperatura del primario, aquí hay un transmisor de temperatura del secundario. Y este transmisor de temperatura del secundario envía la señal al controlador de temperatura. Le dice, mira, la temperatura ahí en la salida es 45. Pero viene el control de temperatura del primario y le dice al control de temperatura del secundario, quiere 50 el supervisor. Y esto de acá, ven ustedes, envía la señal hacia la válvula para que gobierne esto. ¿Qué tipo de control estamos realizando? Un tipo de control en cascada. En cascada. Por eso que están viendo ustedes ahí, hay dos sistemas de lazos acoplados. Es lo que le llamarían los instrumentistas, llamarían un sistema de control maestro-esclavo. Acuérdense que el principal es acá, el primario, que va a responder siempre y cuando el secundario, ¿ok?, envíe la señal acá al controlador. Pero está tomando de aquí. Acá hay un bulbo con su capilar. A la descarga de la chaqueta. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿qué tipo de señal es la que envía el capilar? El capilar, lo que está enviando acá es, fíjense ustedes, acá hay un bulbo, ¿no? Este bulbo transmite la señal a través de un capilar que muchas veces viene a ser un conducto acoplado aquí hacia el transmisor de temperatura, pero que envía esa señal internamente. Hay un fluido químico mediante el cual transmite la señal. Y esa es la que llega aquí al transmisor de temperatura. Lo mismo sucede en algunos procesos. Bueno, en procesos tanto de temperatura, en refrigeración, también lo van a escuchar o lo van a ver en algún determinado momento. Acuérdense que aquí también estamos viendo que hay dos transmisores de temperatura. ¿Ok? Uno que está sensando internamente
y otro que está censando a la salida. Ojo, a la salida ya, a la descarga del sistema de enfriamiento. Por eso que esto va a ser un mejor control acá. Por eso que se utilizan los lazos en cascada. Y miren ustedes lo que sucede aquí. Aquí estamos viendo que está el mismo bulbo. Miren acá su capilar, va al transmisor de temperatura, envía la señal a su control, a su mismo control, pero esta vez está relacionado con el flujo. O sea, tenemos un transmisor de temperatura y un transmisor de flujo. ¿Se dan cuenta ahora? La relación ya no es temperatura-temperatura, sino temperatura-flujo. Donde quién es el que gobierna, quién es el maestro, acá, el primario. ¿Por qué? Porque finalmente la salida del control de temperatura del primario va a gobernar al control de flujo, o va a ser el set point. Ojo, esta señal va a ser el set point del control de flujo. Y este a su vez gobierna la válvula de flujo. Entonces, con esto, ¿qué quiero dar a entender? Que de acuerdo a la temperatura voy a gobernar el flujo de enfriamiento del reactor. ¿Preguntas? Ahora, ¿Puede repetir, ingeniero, por favor? sí, dime. ¿Podría repetir la última parte que dijo? Ya, claro, por supuesto. Miren ustedes, basado en los primeros, en los anteriores esquemas que hemos visto, tenemos un bulbo, tenemos su capilar, su transmisor de temperatura, que envía la señal hacia el controlador de temperatura. Este, a su vez, este control de temperatura del primario va a gobernar al control de flujo del secundario. ¿Cómo? Enviándole la señal de esta salida del control de temperatura, que antes iba directo, ¿se acuerdan? A la válvula. Ahora no. Ahora esta salida va a ser el set point del control de flujo. Y entonces vamos a ver ahí de que, si bien es cierto, en la línea principal hay un transmisor de flujo, lo que va a regular aquí es la entrada de flujo al sistema. Y va a proceder a realizar un enfriamiento mucho más adecuado a las necesidades. Esa es una parte de lo que se refiere al sistema de control en cascada. Ahora, hay algo que también justo les quería comentar, que si nosotros, por ejemplo, miren ustedes aquí en este esquema, si yo tengo el reactor de polimerización y tengo mi transmisor de temperatura del primario, acá gobierna al control de temperatura del primario y este envía la señal al control, ya no de flujo, ya no de temperatura, sino de presión. De presión, ¿ok? Y aquí hay un transmisor de presión, fíjense ustedes, que se toma de la señal en ese momento y envía ¿a quién? Al control de presión. Y el control de presión, a su vez, del secundario, fíjense, del secundario, gobierna a dos válvulas.
Pero ya no es una válvula de 3 a 15. Vemos que las válvulas se ha dividido. Una de 3 a 9 y la otra de 9 a 15. Entonces, esto es válido, esto se puede hacer. ¿Y cómo así el control? ¿Por qué? Miren, esta válvula es de 3 a 9, dice que cierra con aire. O sea que normalmente esta válvula va a estar abierta. Esta otra válvula es de 9 a 15, dice que abre con aire. Entonces esta válvula es normalmente cerrada. Y esta es normalmente abierta. Y empieza a cerrar con 3 PSI. Entonces, cuando la temperatura acá, fíjense ustedes, cuando la temperatura está caliente, aquí viene la señal del controlador viene a ambos lados, pero aquí no le hace nada porque acá necesita 9 todavía para que empiece a abrir. Pero sin embargo, a esta válvula de acá, por decir, si ya está en 4 PSI, ¿qué quiere decir? Que está cerrando. Cierra con aire. Entonces, 3, 4. Entonces, ¿por qué? Porque si está calentando acá en el reactor, entra agua, va a entrar agua al sistema y va a empezar a enfriarlo. Pero como es un agua refrigerada, ojo, es un agua refrigerada, entonces va a 3, 4 y de repente ya lo enfrió. ¿Y qué pasó si llega a 9? Ya lo cerró. Se cerró esta válvula completamente. Y si llega a 9, 9.5, ya empezó a abrir aquí la otra válvula. ¿Por qué? Porque ya enfrió demasiado. ¿Y ahora qué tiene que haber? Tiene que haber un calentamiento. ¿Por qué? Porque está ingresando vapor. Ingresa el vapor al sistema y empieza a calentar, a abrigar en la chaqueta. Entonces, por eso es que ustedes, si se dan cuenta, acá ya es de 9 a 15. ¿Por qué? Con 9 va abriendo, porque esta válvula está cerrada, pero está entrando vapor. Y esta agua refrigerada ya no entra, ¿por qué? Porque ya cerró. Miren, este tipo de sistema lo creamos en una planta, y digo lo creamos porque yo participé en el sistema de control en este caso ya, normalmente todo el sistema de control era neumático. Nosotros lo cambiamos a electrónico. Pero para eso tuvimos que hacer un training fuera del país, con autorización del gobierno y todo. Ustedes saben cuando tiene que salir en el diario El Peruano y todo eso, ¿ya? Pero eso nos sirvió mucho, fíjense ustedes. Ese training nos sirvió mucho para poder realizar el cambio de la neumática a la electrónica. Fuimos uno de los, en realidad, el año 86 lo hicimos nosotros en Sociedad Paramonga y lo hizo Petroperú también, a la par. Entonces fue época del gran cambio en nuestro país. Los ingenieros peruanos tuvimos la oportunidad de efectuar el cambio de la neumática a la electrónica. Fue todo un acontecimiento. Tuvimos que inclusive entrenar a los ingenieros que estaban acá en el país, en la planta, a los obreros, a los empleados. Era una época en la cual, pues imagínense ustedes, de manejarse con perillas, empezaban a manejar con botones y luces LED que prendían, ¿no? Fue todo un cambio, fue un cambio generacional, digamos así, pero fue muy bueno. ¿Por qué? Porque estos reactores de polimerización, con más o menos 1 grado, que era el porcentaje de error que muchas veces teníamos, se compactaba el producto. Esa resina se compactaba adentro y ya no servía. Y eso era pérdida. Y estábamos hablando de una batería de reactores, ¿no? Entonces, se presentó el proyecto
no, luego del training lo instalamos todo. ¿Y saben cuánto fue ese porcentaje de error? Llegó con los dispositivos electrónicos, transmisores, controladores electrónicos, fue de más o menos 0.0001. Pues era nada. Nunca más, pero así, nunca más se volvió a malograr el producto dentro de un reactor de polimerización. A eso hemos llegado, y yo aproveché también para hacer mi tesis, ¿no? Mi tesis lo hice de esto. ¿Por qué? Porque fue algo en la cual nosotros participamos de lleno, ¿no? Y lógicamente, por eso yo se los recomiendo cuando estén en trabajen en alguna empresa, alguna fábrica, alguna planta, vayan viendo ya qué cosas pueden ustedes de ahí de repente mejorar, optimizar, ¿no? Nosotros lo logramos hacer en la planta y lógicamente fue todo un acontecimiento para la época, ¿no? El año 86. Y si ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, en el país el año 86 fue la época del gran cambio en nuestro país, ¿no? Fue la transformación, ¿no? Petroperú, ¿para qué? También los ingenieros de Petroperú lograron también estar a la par de las circunstancias y eso fue lo que se hizo. Bien, entonces, como yo les manifiesto también acá, creo que acá también lo tengo. Miren, esto, por ejemplo, a ver, esto es lo del reactor que les estaba mencionando. Vamos, miren, si ustedes ven acá, aquí está el reactor. Este es el reactor original de planta, ¿no? En el cual nosotros lo intervenimos. Si ven ustedes aquí, acá está el primario. Aquí donde ven este bafle, ahí está el sensor. Por eso que envía la señal hacia el controlador del primario y luego de ahí envía el set point al control de temperatura del secundario. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso de dónde? De la salida. Entonces, todo este esquema fue el que se presentó y lógicamente había la tubería de 1,5, era de vapor, la otra de 4 pulgadas era para agua de enfriamiento, ya de ahí se sacaba, y luego la otra de agua de refrigeración. Miren, estamos hablando ahí de 3 válvulas, una de 3 a 6, otra de 6 a 9 y la otra de 9 a 15, aunque este fue una de 3, sí, de 3 a 7, 7 a 11 y 11 a 15. Así fue como lo diseñamos. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo demás son acoplamientos de seguridad que nosotros le colocamos. Pero esto fue lo que se hizo y lo que se presentó en planta. Se los voy a dejar de todas maneras para los que quieran analizarlo. Lo voy a dejar, voy a abrir un canal, ¿ya? Para presentarlo esto ahí en el Teams. A ver. Acá. A ver. Sí, porque aquí no lo puse todavía. Ya. Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Voy a agregar un canal ahí donde diga... ay, caramba, se fue. Sí, ahí va a decir reactor de polimerización. ¿Ok? Ahí lo voy a agregar.
Bien, entonces ahí como lo tenemos aquí, congelamos. Ay, 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 ay. Colocamos aquí y aquí le vamos, lo vamos a agregar acá. Ay, no sé por qué se me va. Vamos a instalarlo ahí. Ya. Y aquí lo agregamos. Vamos a archivos y agregamos ahí lo del reactor. Ya, ya está ahí, ¿ya? Ya lo tienen ahí entonces. ¿Hasta qué hora es la clase, delegada? Hasta las 5, ingeniero. Ok, a las 6. Entonces tenemos todavía ahí hora y media más o menos. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Continuamos acá y vamos a ver lo que vendría a ser el... ¿Por qué no está acá? Ok. Tenía una pregunta. Dime. Dime. Eh, No te escucho bien. Le estaba preguntando de que cómo podemos saber si la línea va de 3 a 9 y por qué no va de 3 a 7, 3 a, no sé, a 10. ¿Cómo saber que va hasta ahí? O sea, de 3 a 9, ¿es criterio de nosotros o ¿Cuál? y- Lo que pasa es que no te entiendo bien porque se te escucha muy entrecortado. O si lo puedes escribir. O alguien le escuchó a tu compañero, Creo pero... que se, creo que se refiere, ingeniero, a la señal eléctrica y la señal neumática. Si son rangos especificados o si son rangos que nosotros no los damos. Sería No, cuestión de decirle que es los rangos especificados. a ver, de repente tu compañera no estuvo en la primera clase. A ver, voy a entrar a ver para hacerle una explicación breve de la... Vamos a ingresar a ver un ratito. Ingeniero, creo que la consulta fue con qué criterio subdividir la presión, o sea, de 3 a 7 y así Ah, hasta 15, ¿no? ¿Con qué ya. criterio? ¿Por No, qué subdividir? ok, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Ya.
A ver, el criterio es el siguiente. Eso depende del técnico, por ejemplo, que está trabajando esto. A ver, voy a colocar aquí voy a colocar para verlo. Bajamos un rato. Aquí voy a presentar el reactor. Ya, a ver, mira, son 3 válvulas, 1, 2 y 3. Normalmente la señal de salida es una sola, es de 3 a 15 PSI. Pero para este caso, y ahí está el apoyo técnico, nosotros tuvimos que realizar esto. Por ejemplo, yo podría ponerlo de 3 a 6, 6 a 9 y 9 a 15. Este de acá maneja agua de enfriamiento, el otro agua de refrigeración y el otro vapor. ¿Ya? Entonces, esta condición de acá lo hallamos nosotros en planta, de acuerdo a las necesidades del proceso. Nosotros lo hicimos. Este de acá, por ejemplo, era de 3 a 7, ¿ok? Del agua de refrigeración, 3 a 7. El otro, que era agua de enfriamiento, era ¿de cuánto? De 7 a 11. Y el otro es de 11 a 15. Eso es de acuerdo a un criterio técnico. Y eso, lógicamente, lo vimos en planta. Pero sí es un criterio técnico de acuerdo a tu proceso. Si tu proceso requiere que el vapor, por ejemplo, sea de 11 a 15, entonces tú ahí vas a colocarle ese valor a la válvula y vas a determinar si la válvula es normalmente abierta o normalmente cerrada. ¿Ok? Entonces, esa es una buena pregunta de tu parte. ¿Quién es la chica que preguntó? A ver si ahora se le escucha mejor. Melanie, ingeniero. Melanie Arapa. Ah, Melanie. Sí, está muy bien tu pregunta, porque de repente a algunos se les ha pasado, pero eso sí está bien. Es de acuerdo a un criterio técnico, Melanie. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Listo. A ver, yo creo que voy a ver para... A ver, salimos de acá un rato. Salimos de acá. Vamos a ver lo que son los medidores de nivel y de ahí posteriormente entramos para ver en la pizarra, ¿ya? Miren, en los medidores de nivel, hay medidores de nivel de líquido y de sólidos. Medidores de nivel de líquido y de sólidos. Nosotros vamos a ver acá, vamos a ver aquí, a ver esto. Bien. Vamos a empezar con la medición y control de nivel de líquidos. Aquí, por ejemplo, el que hemos visto nosotros, que vimos ¿se acuerdan ustedes que el transmisor lo colocamos aquí, ¿no? Y de ahí iba la señal al controlador, de ahí a la válvula. En este caso, miren, se les presenta a ustedes una gama de transmisores que muchas veces, por ejemplo, podría ser de que yo necesite medir un fluido, de repente un fluido que es corrosivo, entonces que no entre en contacto con el líquido. Aquí, por ejemplo, si vemos aquí el de presión hidrostática, este transmisor está en contacto mediante un diafragma con el líquido. Imagínense si es ácido clorhídrico, entonces ya no le voy a poner, por ejemplo, un transmisor que tenga un diafragma de acero inoxidable porque lo va a corroer rápidamente. Entonces necesito colocarle un
una especie de diafragma que sea muy probablemente de teflón o un producto mucho más caro, ¿no? Pero ese sería el diafragma. Entonces el transmisor se encarece. Otro de ellos podría ser, miren ustedes acá, el de ultrasonido. Este es un transmisor de ultrasonido que emite la señal mediante efecto Doppler, rebota y retorna la señal y puede acá medir el nivel. Una de las cosas características de estos equipos es que previamente el tanque que ven ustedes acá tiene que ser ubicado. ¿Saben ustedes cuando yo digo que el tanque tiene que ser ubicado, de qué estoy hablando? A ver, alguno de ustedes que me diga. Es para medir, ingeniero, qué capacidad tiene La el tanque. capacidad del tanque. La capacidad. Eso quería que me lo dijeran. ¿Quiénes son los dos? Valdivia Gómez, ingeniero. Córdoba Fernández. Ya, Córdoba, Valdivia. Ya. Miren, es cierto, es la capacidad. Entonces, esa capacidad yo lo voy a calcular ahí y lo voy a tener, lo voy a introducir ese dato, lo voy a introducir al transmisor. Ya sea el transmisor ultrasónico o el transmisor de presión diferencial, a cualquiera de ellos, ¿ya? Tanto al ultrasónico o a este, yo le voy a introducir ese dato. Y una vez que ya introduje ese dato, por ejemplo, ya sé ya dónde es mi 0 y dónde es mi 100% dentro del tanque. Entonces ven ustedes que ya se me hace más fácil, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es mi 0, cuál es mi 100? En el caso de la presión hidrostática, el 0 justo es el punto medio del diafragma. Aquí, punto medio del diafragma. Y en el caso del ultrasónico, es de acuerdo a cómo ustedes lo definan, dónde empiezan el nivel de líquido. Y le colocan su 100%. En realidad, aparte de eso, tienen ustedes lo que es conocido, por ejemplo, hay por capacitancia, esto ya es más mecánico, un flotador que lo tienen, por ejemplo, en todo caso, en los tanques que hay ahí arriba en las casas, ¿no? Su tanque de agua. Tienen también por radiofrecuencia, por admitancia, conductancia, por sondeo de peso, pero lo más usado son los de presión hidrostática y también los de los ultrasónicos, también los de admitancia, ¿no? Entonces vemos que acá es el nivel de líquidos, ¿ok? Ahora pasamos hacia lo que es el nivel de sólidos. En este caso, imagínense ustedes que tenemos la harina, ¿no? La harina que va cayendo acá a través de este tubo o chute, ¿ya? Va cayendo por acá, pero ¿qué es lo que pasa? Acá en nuestro país la humedad, ustedes saben, sobre todo en Lima más que todo, el porcentaje de humedad es alto. A veces no sé si se han dado cuenta, es la sensación de que estamos respirando agua. Lima es para nosotros mucha humedad ahí en el sistema, ¿no? Miren que, por ejemplo, hubo una señora que se fue a Miami, ustedes saben que en Miami siempre hay sol, ¿no? Y lo que la señora se pidió en el desayuno una paltita, entonces cogió el salero de sal y lo echó,
Y qué bonito corre, qué bonito corría la sal, ¿no? Caía muy bien. Entonces la señora dijo, uy, yo quiero uno igualito. Y se compró su salero igualito. Y se lo trajo a Lima. Y cuando le echó sal y le fue a echar a su palta, entonces esto se atoraba. Y es lógico, pues. Nuestra humedad acá es muy alta. No hay una comparación, porque allá es un clima seco. Entonces, lo mismo sucede acá, que acá con un tubo, este tubo, por ejemplo, aquí es donde se compacta y ahí vienen los problemas, ¿no? Ahora, la pregunta es, de acuerdo a lo que yo les estoy mencionando acá, ¿qué solución le darían ustedes a esta zona? ¿Qué recomendación? Ustedes fueran los ingenieros, ahorita no lo son, pero de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿qué podrían colocar ahí para que no se atore? ¿Sugerencias? Ingeniero, lo que yo sugeriría es poner, ¿no? Quizás unas abrazaderas térmicas para poder disipar lo que es la humedad, ¿no? Y en complemento tal vez poner lo que son vibradores para ayudar a que el harina, en este caso, ¿no? Sea más fluida. Ajá. Ya. Eso, lo que acabas de decir tú, eso es muy, muy, muy cierto. Requeriría de ambos, ¿para qué? Para poder, uno, secar el producto, porque tanto podría ser harina o podría ser sal u otro producto así de esas características, ¿no? Entonces sí va a requerir, venden unas abrazaderas que vienen a ser unas resistencias, que se colocan alrededor del tubo, ¿ok? Y mientras va calentando, el vibrador actúa y hace que se deslice rápidamente, ¿ya? Entonces lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Tú eres Valdivia, ingeniero. Valdivia, ¿no? Bien, Valdivia. Entonces, vamos a ver, a hacer justo ya que estamos ya ahí con lo que es el nivel, ¿ya? Vamos a entrar un ratito en pantalla y colocamos ahí una pizarrita. A ver, aquí. A ver, comenzamos la transmisión. Vamos a sacar esto y colocamos uno en blanco. Bien. ¿Se acuerdan de que estábamos viendo lo que era el nivel de líquidos, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujar acá. ¿No? Vamos a dibujar el tanquecito. Ok, ya tenemos el tanque ahí.
y lógicamente ahí vamos a colocar un cierto nivel. ¿Se acuerdan que inicialmente colocamos nosotros acá? Lo voy a... Aquí vamos a... Abrimos aquí. Y vamos a colocar en este caso, ¿se acuerdan que colocamos un transmisor? ¿Ok? Y aquí hay vamos a colocarlo con otro color, a ver. Un color azul. Aquí hay un diafragma, ¿ok? Miren, ese diafragma que ven ustedes ahí, es lo que está bueno, apenas se ve con color azul, pero ese es el que soporta toda la carga la soporta, ¿no? Entonces tenemos ahí y vamos con a ver, vamos haciendo un recordaris, leyenda. Esta es la parte neumática y esta es la parte eléctrica. Ay, caramba, no sé por qué salió así. Vamos a verlo. Ya, la señal de arriba, ¿de cuánto es? 3 a 15 PSI. 3 a 15 PSI. Y la señal inferior era de 4 420. Ah, 420. a 20 miliamperes. ¿Ok? ¿Cuánto es el cero neumático? Cero neumático, ¿cuánto es? 3 PSI. El punto. ¿Eh? No 3 escuché. PSI. 3 PSI. 3 PSI. ¿Ya? ¿Y el cero eléctrico? De 4 a 20. No, pero el cero eléctrico, ¿cuánto es, Noel? 4. Y 4. 4, lógico. Lógico. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos nosotros esto, bueno, lo que habíamos hecho nosotros acá era, por ejemplo, acá colocar una válvula, ¿no? Se me salió muy fea la válvula. Ya. Ok, bueno, al menos. Entonces dibujamos nosotros, ¿se acuerdan? Una válvula neumática. Esta de acá estaba ahí definida de esta manera, ¿no? Igual acá, igual acá. Y luego de aquí, desde el transmisor, iba la señal. ¿A dónde? Iba la señal a un controlador. ¿Ok? Entonces este de acá es leak. ¿Recuerdan? 0, 1. ¿Salió? ¿Se salió, creo? Sí, ingeniero, no se ve. Sí, les voy a compartir. Ya.
Bien, entonces tenemos ahí, así lo hemos estado viendo nosotros en la primera clase. Voy a cortar esto. Okay. Ok, lo hicimos así de esa manera. Entonces caí el agua ahí, al tanque. Entonces, lo que hemos dicho ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, una pregunta antes. En el controlador, ¿ya? En el controlador. Este controlador, ¿dónde está ubicado? En el panel del operador. Dentro del panel del operador. Dentro del panel del operador, exacto. Exacto. Sí lo están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, miren ahí, cuando nosotros decimos ahora, ok, pero tenemos que usar un transmisor ultrasónico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El transmisor ultrasónico está en la parte superior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que envía las señales por ultrasonido? ¿Ok? Entonces eso significa de que este ahora es mi transmisor. Entonces, esto ya no va. Esto ya no va. Esto ya no va. Entonces, vamos a mejorar esto. Vamos a unirlo primero. Ya. Miren ahí, ¿ve? Tenemos el transmisor y este transmisor envía una señal. Este transmisor envía una señal eléctrica. ¿Ok? Esta señal eléctrica, vamos a hacerlo así, de esta manera. A ver. Envía una señal eléctrica. ¿A dónde? Al controlador. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del LIC 01? Y está en el panel del operador. Entonces, este llega acá, la señal eléctrica, pero la válvula automática sigue siendo neumática. ¿Qué necesita? Un convertidor. Un PI, convertidor de corriente a presión. ¿De IP o PI? PI, de corriente a presión, ingeniero. No, entonces IP. IP. Ah, sí. Sí, IP, ingeniero, perdón. IP. Ok. IP de corriente a presión. Entonces, ahí ven ustedes, ahí ya se modificó y estamos usando, ya ahorita estamos usando el transmisor que viene a ser de ultrasonido. ¿Se dan cuenta? No se olviden que siempre tienen que colocarle los tags, ¿ya? Ahora, si yo les pido, voy a arreglar esto, ¿verdad? Vamos a arreglar esto. Ya. Miren, si yo les pido, por ejemplo, a ustedes, si yo les pido que sea una válvula, en este caso, ven esta válvula, es una válvula que denota que es una válvula
neumática. Pero si decimos que esta válvula tiene que ser una válvula eléctrica, entonces acá tenemos que hacer esto. Ahí me tapó ese. ¿Ya? Es una válvula eléctrica. Entonces, si va una válvula eléctrica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar el convertidor. ¿Ah? Quitar el convertidor IP. Claro. Quito ese convertidor y lo único que hago es enviar la señal eléctrica y unirlo nada más acá. Estuvo ya. Entonces, ese es un lazo de control netamente eléctrico. No se olviden, por favor, ustedes saben que los tags es como el nombre de cada uno. Y no se olviden de colocarlo. ¿Ya? Siempre coloquen, ustedes colocan el área, ustedes asumen el área. Si este es el área de la planta de tratamiento de agua, entonces ustedes asumen y pueden decir el área 600, ya, todo va a ser 600. ¿Okay? Acuérdense que si yo les digo esto del área, es porque ustedes, como ingenieros, muchas veces se les va a solicitar de que hagan autorizaciones de vales, ¿no? Es muy bonito firmar y acá está, yo autorizo, ¿no? Pero acuérdense siempre que ese es un cheque en blanco que les da la empresa a ustedes. Y ustedes tienen que tener el mayor cuidado posible. Dice, el ingeniero tiene firma autorizada o la ingeniera tiene firma autorizada, sí. Pero acuérdense que el ingeniero o la ingeniera tiene que tener mucho cuidado. Ustedes no saben, algunos, no todos, ¿no? Pero algunos trabajadores tienen malas mañas y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Por eso les digo, eso es un cheque en blanco. A ustedes les dan para que ustedes autoricen. Y no es porque sea un dinero que se le da, sino es que todo eso está en almacenes. Ustedes autorizan, dicen, cambia ese transmisor, ya. La firma que ustedes están colocando ahí es por un valor, pónganse que un transmisor de esto esté por los $2,000, $2,500. Entonces, ustedes se están asumiendo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Miren, nosotros vamos a ver más adelante lo que son los cilindros, por ejemplo, de simple efecto, doble efecto. Hay unos cilindros que son de grandes dimensiones y que tienen un costo bien alto. Y se los cuento esto como una anécdota porque me trajeron, me llamó yo ya era superintendente de planta y me llamó en este caso, el del almacén, el jefe de almacenes, me llama y me dice, ingeniero, ¿podría venir, por favor? Es urgente. Bueno, vamos a ver qué quiere, ¿no? Entonces, llegando ahí, me muestra un cilindro de doble efecto, que era pues un cilindro considerable, ¿no? Era grandecito. ¿Qué le parece, ingeniero? Uy, está bien, han llegado, ¿cuántos han llegado? No, me dice, se ha llegado nada más. Ya, pero hay un problema, ingeniero. Me digo, ¿cuál es? Que le habían puesto un sticker de la empresa que lo estaba vendiendo, un sticker bien bonito, ¿no? Y como le gustó el sticker al señor del almacén, dijo, uy, me llevo este sticker, ¿no? Y cuando saca el sticker, no me van a creer ustedes, ¿qué aparece dentro? El número del lote de la empresa. Ya ni necesitaba colocarle el número del lote. Entonces, ¿qué significa eso? Y se los digo esto para que tengan mucho cuidado. Eso significa de que me estaban haciendo un carrusel ahí. Un carrusel le llaman cuando algún trabajador sacó ese cilindro y
se lo vendió al proveedor y el proveedor nos lo vendía nuevamente a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, justamente por esa denuncia prácticamente que estaba haciendo el señor de almacenes, fue que volaron ahí a un ingeniero, un obrero y al proveedor que daba este tipo de, que nos estaba engañando, ya se le sacó de la relación de proveedores, ¿no? Y nunca más volvió a entrar. Así es sencillo, miren. Por eso les digo yo, tengan ustedes mucho cuidado cuando firmen un vale. Siempre vean a ver qué área es, de tal área, ok, pero después compruébenlo, chequéenlo. ¿Se ha instalado verdaderamente o no se ha instalado? ¿Por qué creen que existen los ingenieros supervisores? Porque el ingeniero supervisor tiene que velar por eso. Es todo un... y hay cantidades y cantidades de anécdotas con la gente de almacenes. Los rodamientos. Tuvimos de que los rodamientos ponerle nuestra... En este caso, ustedes saben que hay lapiceros eléctricos para colocar nombres con metal y todo eso. Es decir, había que cubrirse por todos lados. ¿Ya? Esto se lo digo para que tengan cuidado cuando alguna vez les den a ustedes firmas autorizadas en alguna empresa. Bien, entonces ya saben, ya colocar el TAC. ¿Cómo se llamaría esta válvula? ¿Cuál sería su nombre? A ver. 300 LB01. ¿Cuánto? 300 LB01. Ya, nombre. Morales. Morales. Tú eres el único Morales de la relación, ¿no? No estoy seguro. Morales Ríos. Jack. Ya, Morales Ríos. A ver, ya, Morales Ríos dice que es 300 LB01. ¿El controlador cuánto sería? Controlador. 300 LIC 01. 300 LIC 01. ¿Tu nombre? Vázquez Brendy. Vázquez Brendy. Vázquez Brendy, te voy a dar una recomendación, ¿ya? Para cuando afirmes algo, no lo hagas como preguntando. Afírmalo directamente. 300 LIC 01. ¿Ya? Porque tu entonación es de pregunta. Y eso es lo que yo trato de corregir siempre a mis alumnos. ¿Ya? ¿Ok, Brendy? Sí, profesor. Listo. A ver, ¿y el transmisor cómo se llamaría? Profesor, 300 LT01. LT01. ¿Nombre? Roberto Velázquez. Roberto Velázquez. Bien, Roberto. A ver. ¿Y el tanque cómo se llamaría? TK01. ¿Nombre? Córdoba. Está bien, está bien. ¿Y la bomba? 300 P01. ¿Nombre? Ayarza. Ayarza Noelia. ¿Perdón? Ayarza Noelia. Ah, Ayarza. Bien. Como ven ustedes, no es nada del otro mundo, es sencillo. Siempre pongan acá el líquido, ¿ya? Aquí en este caso es agua, ¿no? Agua, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasamos a ver, al otro.
Salimos de acá. Salimos de aquí. Y vamos a ver ahora lo que es, en este caso, lo que es, ya hemos visto nivel de líquidos. Ahora vamos a ver lo que es nivel de sólidos. ¿Se acuerdan que acá habíamos dibujado? Aquí habíamos dibujado un chute. Yo les dije acá hay un chute. ¿Ok? ¿Y dónde cae el producto? Está cayendo el producto. En este caso, estamos hablando de sólidos, que podría ser la harina, ¿ok? Esta es la harina. Entonces aquí vamos a tener, y la recomendación siempre es un transmisor por ultrasonido. Para el caso de la harina, estamos viéndolo, ¿ok? Y luego vamos a colocar acá y colocamos la válvula. Aquí va a haber una válvula. ¿No? Podemos hacer una válvula, una válvula eléctrica. Y por aquí entra lo que es la harina. ¿Ya? Entonces, ahí lógicamente entra, va a ser la famosa línea punteada, que viene a ser la señal eléctrica, va hacia un controlador, ¿ok? Y luego va acá. Y se une con el controlador. En este caso todo es netamente eléctrico. Entonces ya saben ya que esto es nivel de sólidos. ¿Ok? Entonces llegamos hasta ahí en lo que se refiere a nivel de líquidos y de sólidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ingeniero, una pregunta. A ver. Para cuando se trata de líquidos, me parece que el nivel del líquido siempre va a ser, bueno, va a estar al mismo nivel, ¿no? Para la medición. Pero para sólidos, siempre como entra por un costado, se va a formar un montículo. Sí. ¿Cómo se obtendría la medición exacta de lo que tiene en el puesto? Sí, porque acá en la parte inferior, acá, y te lo voy a poner ahí, a ver, con negro lo voy a poner. Acá en la parte inferior se coloca justamente no sé si se llega a apreciar. Sí, ¿no? Se Sí, llega a apreciar ahí unos álabes. Esos álabes son los que van girando y van haciendo que se acomode la masa en ese momento. Por eso de que el ultrasonido es el que va a captar el nivel. ¿Qué, ingeniero? Gracias. Ya. Bien, entonces vamos a pasar a otro. Hay un medidor de nivel, miren que es en este caso, por burbujeo. ¿Ya? Para no volver nuevamente a la pizarra, vamos a hacer lo siguiente. Miren, se los voy a dibujar. Si hay siempre... Ah, bueno, pero esto queda... se está grabando, ¿no, delegada? Sí, ¿no? Sí, ya lo voy. Sí, ingeniero. Ok.
Ya, miren, vamos a hacer, a ver, uno nuevo. ¿Ya? Borramos acá. ¿Ya? Y vamos a hacer un medidor de nivel por burbujeo. Tomen nota así, ¿ya? Medidor de nivel por burbujeo. Ok. Tenemos ya ahí, tenemos el tanque. Ok. Fíjense que normalmente, voy a unir esto un ratito. Ya. Bien, entonces tenemos el tanque ahí y normalmente hay fluidos que son corrosivos, ¿ok? Hay fluidos muy corrosivos. Entonces, si van a ver ustedes en el esquema que se presenta, está de esta manera, miren. Tenemos ahí una línea, ¿ok? Con una válvula manual. Es una válvula manual. Y donde está ingresando acá, está ingresando aire. ¿Ok? Está ingresando aire. Entonces, si ven ustedes acá, ante un cierto nivel, va a haber un burbujeo. Ante un cierto nivel va a haber un burbujeo. ¿Ya? Entonces, normalmente está entrando aire por aquí por un valor de 20 PSI. ¿Ya? Está entrando aire por un valor de PSI. Entonces entra el aire y burbujea. Y ahora, ¿y cómo mide? ¿Cómo mide? Entonces aquí va a haber, acá lo voy a hacer. Aquí voy a colocar un transmisor. ¿Ya? Entonces estoy colocando aquí un transmisor. Como ven aquí, hay un transmisor. Y de allí, ustedes dirán, ¿pero qué hace un transmisor ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo puedo ir a la ferretería, y comprarme un tubo de PVC, un tubo de un cuarto de pulgada. Puedo poner uno de un cuarto, puedo poner uno de media, dependiendo de lo que ustedes consideren de acuerdo a su proceso. Fíjense que, ¿se acuerdan que cuando estábamos en el tanque este acá, y yo les decía, aquí hay un transmisor y acá hay un diafragma? ¿Ok? Ese acá el transmisor y aquí el diafragma. Pero miren ustedes que ese diafragma viene a ser el sensor del transmisor. ¿Ok? Viene a ser el sensor del transmisor. Entonces, colocar ahí en este tanque, suponiendo que es un tanque, por ejemplo, de hipoclorito. Entonces digo, necesito
Un transmisor que tenga un sensor que soporte el hipoclorito. Pero más fácil de eso, ¿qué cosa es? Más fácil de eso es que yo vaya a la ferretería, me compre un tubo de 1/4 de pulgada de diámetro. Y lo instalo acá, donde ustedes están viendo. Y lo instalo ahí, ese tubo de 1/4 de pulgada. Entonces, al instalarlo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ese tubo, por el tubo ingresa aire. Pero al subir el nivel, cuando va subiendo el nivel, miren ustedes que ejerce una contrapresión. ¿Contra qué? Contra el diafragma del transmisor. Por eso que acá el transmisor envía la señal eléctrica hacia el controlador, que vendría a ser el LIC 01. ¿Ya? Envía la señal ahí. Y acuerden que este a su vez, acá tenemos una válvula eléctrica. ¿Okay? Es NaCl, si mal no recuerdo, el hipoclorito de sodio. ¿Ya? Entonces, y de acá va su señal eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un medidor de nivel por burbujeo. ¿Ok? Medidor de nivel por burbujeo. Vamos a dibujarlo bonito, a ver, en este caso. Vamos así y baja así en paralelo. Estoy sacando un poco chueco, creo, todo esto. Entonces baja ahí y sigue bajando el tubo. Bien. Entonces ahí vemos que empieza a burbujear. ¿Ya? ¿Cuál viene a ser mi sensor? Mi sensor viene a ser prácticamente el tubo de 1/4 de pulgada de PVC. Y ustedes saben que en la ferretería encuentran tubos de PVC de diferente diámetro y longitud, ¿no? Creo que en longitud son 3 metros, algo así. Pero miren, ahí me estoy ahorrando, ¿qué cosa? El sensor. ¿Cuál ejerce contrapresión? Justamente el nivel va a ejercer una contrapresión. Acuérdense que dentro del diafragma esto va de 3 a 15 psi. ¿Ya? Podría ser también, si fuera todo neumático, también podría ser así. Bueno, acá sí ya cambiaría lo que es la válvula, cambiaría por ser directamente así, ¿no? ¿Ok? Y ven ustedes ahí que ya esto es un lazo cerrado de control con un tubo de nivel por burbujeo. Medición de nivel por burbujeo. ¿Preguntas? Ustedes saben, ¿qué cosa es el hipoclorito? Lejía. La lejía, lógico. Ahora, hay concentraciones y concentraciones de lejía. Eso es lo que tienen ustedes que ver, ¿no? Imagínense ustedes que en lo que se refiere, y mucha gente lo hace, ¿eh? Que no necesita muchos conocimientos. ¿Quieren vender lejía? Rebajan la lejía.
¿Y cómo se rebaja? Con agua. Y ya tienen ahí para vender. Por eso que salen muchos tipos de lejía, la blanquita y no sé qué tantas cosas. Pero eso es lo que se logra, lo que logran producir, ¿no? Nosotros acá tenemos, nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos ahí muchas cosas que ofrecer en cuanto, por ejemplo, a lo que ven ustedes ahí, hay un destilador, ¿no? Y ven ahí que un destilador y lo que yo les puedo decir es que nosotros tenemos denominación de origen para producir el pisco. Nuestra marca es el Pisco San Martín, por si acaso, si alguno no sabía. Nosotros podemos producir el Pisco San Martín. Esa es una de las grandes cosas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Bueno, entonces salimos de acá. Bien, volvemos nuevamente, entonces ingresamos. A ver. Ingresamos nuevamente. Ok, regresamos acá. Aquí hemos visto los medidores de nivel de líquido de sus diferentes formas. De repente ustedes han pasado por una gas station, por ejemplo, o por donde venden gasolina, por los puestos de gasolina, y han encontrado o han visto por ahí a un hombre que mete una varilla. Esa varilla tiene una medición. ¿Por qué? Porque el tanque está ubicado, de acuerdo a eso, la regla les va a arrojar un valor. Entonces, por eso que a veces ven que hay una persona donde está metiendo una regla, una varilla, y en esa varilla donde está húmedo, ese es el nivel en este caso, de la gasolina. Ojo que las gasolinas ahora, pues, si estamos hablando de 97 octanos, se evaporan rápidamente, ¿no? Eso es lo que mucho, por ejemplo, hemos cargado el tanque, lo hemos llenado, pero como uno va arrancando, va prendiendo, apagando, ¿no? Para que se mantengan los carros, como uno no sale constantemente, entonces la gasolina se va evaporando. Luego tenemos, por ejemplo, los tanques abiertos como este de acá. Ven ustedes, acá tenemos un tanque abierto, tienen su visor donde le va a dar una lectura directa cuando está abierto. Y luego un tanque cerrado, como este tanque, que podría ser el alcohol, por ejemplo, con su visor, pero siempre con su conexión como el que vimos anteriormente para un tanque de alcohol. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Lo que les manifestaba, algunos visores, por ejemplo, que manejan alta temperatura, tienen un cristal con armadura, ¿no? Para protegerlo, uno de que se vaya a romper el vidrio por la alta temperatura, ¿no? Aunque el vidrio debe soportarlo normalmente. Tenemos acá, por ejemplo, este es un visor
Estamos viendo acá un de cristal. Ese visor, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el destilador. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hay un visor ahí en el destilador? ¿Por qué? Porque así como les manifesté en este caso del reactor, nuestro destilador también tiene una chaqueta. Miren cómo a veces lamentablemente pues esto del COVID, normalmente yo lo exponía a esto y bajábamos un ratito del segundo piso al primero para mostrarles la chaqueta del destilador, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hecho mediante un dibujo. Aquí sucede lo mismo, ¿no? En la chaqueta, pero miren ustedes, ¿sabes? No entra vapor, no entra agua, más que aceite. O sea, lo llenamos de aceite la chaqueta, de un aceite marca Texaterm, ¿ya? No me acuerdo ahorita el número, pero ese aceite es el que nos sirve. ¿Para qué? ¿Para qué creen que le metemos aceite a la chaqueta? Refrigerante. ¿Refrigerar? Ojo que por la parte inferior del destilador hay una hornilla. Esto empieza a calentar. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la chaqueta? A la chaqueta ya le echo aceite. ¿Por qué le echo aceite? Para aumentar la temperatura. Para aumentar... para mantener la temperatura. Mantener la temperatura. Mantener la temperatura, claro. Acuérdense, hay que mantener la temperatura. Esa temperatura y, a ver, si yo mantengo la temperatura, debe tener alguna... debe tener combustible. Ahorro combustible. Claro, porque acuérdense de que normalmente la hornilla trabaja con gas. Y como trabaja con gas, lógicamente voy a ahorrar combustible. ¿Ya? Eso es esto. Desde el punto de vista de ingeniería, entonces ustedes tienen que ver, dicen, esto es ahorro. Esto es ahorro. ¿Ya? ¿Para qué creen ustedes que las empresas, las plantas contratan a un ingeniero? Porque necesitan a alguien, uno, como dicen, que sean camiseta, ¿no? Que sean empresa. ¿Y eso qué significa? Significa de que tú le tienes que ahorrar a la empresa. Por eso que cuando, bueno, esto sucede siempre en una empresa, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que era privada, ¿cómo era? Era con, tenía paraestatal. Esta empresa era paraestatal, o sea, era mitad privada y mitad del Estado. Entonces ahí ellos velan mucho por esto, ¿no? En una empresa cuando uno quiere sobresalir y sobre todo cuando eres jovencito, empiezas tú a trabajar y a empezar a hacer desarrollo, ¿no? A desarrollar algunas secuencias de la operación. Por eso que se habla de un proceso de mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tú revisas el proceso. Y si te das cuenta, revisas el proceso y siempre vas a encontrar un cuello de botella que puedes mejorarlo, que puedes optimizarlo. Y lógicamente haces la recomendación técnica y muchas veces se logra muy buenos resultados y lógicamente a uno ya lo van viendo de diferente manera. Y otra cosa también les aconsejo de mi parte, si pueden salir fuera del país, ¿no? Por algún estudio, por algún trabajo, háganlo. No se queden atrás.
Esa es una recomendación que siempre les voy a hacer, ¿ya? Siempre les voy a decir a ustedes eso. Si pueden salir fuera del país, hagan. Bien, continuamos. Continuamos, a ver. Bueno, esto ya es... Hemos visto también acá, este es el medidor del tipo burbujeo que les estaba mencionando, ¿no? Ahí normalmente el abastecimiento de aire es continuo, su regulador, y ahí faltó el lazo de control que ya se los hice a ustedes, ¿ya? Bueno, hay medidores de presión diferencial. Cuando tengo yo un tipo de transmisor de presión diferencial, es cuando, por ejemplo, en un tanque abierto, yo lo tengo de esta manera. Hay un L y H, level y height. Entonces la parte del transmisor que es H es siempre conectado, por eso tiene su posición, es siempre conectado directamente al tanque. Y la parte L va a la atmósfera. Ahí no hay ningún problema. Para lo que son transmisores de nivel, ¿ok? O level transmitter, ¿no? Pero cuando es un tanque cerrado, ojo, la parte alta siempre está conectada al tanque directamente, pero la parte de L va conectada a la parte superior. ¿Ya? Esas son estos tipos de conexiones que se dan, ¿no? Bueno, acá un poco de lo que son, por ejemplo, los sensores de nivel conductivo, hay óptico, capacitivo, ultrasónico. Entonces, esa es la parte de teoría de medidores de nivel de láser, inclusive, ¿no? Y bueno, ok, chicos, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna consulta? Delegada, ¿tenemos toda la relación ya? ¿Se lo transmitió a todos sus compañeros? Sí, sí, ingeniero, ya se los envié. Una consulta, los laboratorios dicen que, o sea, en las fechas que usted nos ha establecido en Teams, que el 25 se presenta el primer laboratorio. ¿Nos va a brindar una guía de cómo hacerlo? Ah, sí, 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 sí. Más bien esto... A ver. No sé si tengo acá. A ver. Ya que estamos aquí, podemos aprovechar. A ver, la primera era del SMC, creo, ¿no? SMC 200, si mal no recuerdo. A ver. Perdón, IPC 200, me estoy equivocando. A ver, miren ustedes acá. El IPC 200 consta de lo siguiente. Este es un área de proceso, ¿ok? No sé si más abajo está. Sí, esta es la etapa de llenado y esta es la etapa de paletizado. A ver, recopilando. Miren ustedes, el trabajo que tienen que hacer ustedes acá es lo siguiente. Tienen que reconocer la instrumentación son 3 estaciones, ¿ok? La primera estación en la que están viendo es la estación de proceso. ¿Ok? Felizmente lo están grabando. Entonces, imagínense ustedes la planta de la Coca-Cola, ¿ya? Tienen el producto A, por decir el jarabe, y tienen el tanque B,
que podría ser el agua. Aquí se mezclan en la parte central, ¿ok? Aquí se presenta se procesa la Coca-Cola. Por eso que a esto se le llama la estación 1, es la planta de producción. A la espalda, si ven ustedes acá, hay un PLC. En cada estación hay un PLC, que es el S7300. Ese PLC es un PLC maestro. Este es un PLC maestro y gobierna a las otras dos. Miren ustedes, les voy a mostrar. A esta otra, esta tiene un PLC y esta también. Entonces, tienen un maestro y dos esclavos, ¿ya? Este es un control master, slave, maestro, esclavo, ¿ok? Entonces acá tienen la estación de llenado. ¿Qué más tienen? Hay unidad de servicio o de mantenimiento, que hay en la parte neumática. Luego también hay controladores PID, ¿ya? O PID. ¿Cuántos tipos de controles maneja estas estaciones? Dos tipos. El control PID y el control a través de los PLC. Ahí tienen que hacer un poco de investigar cuál es el software que usa el PLC, ¿ya? Y cuál es el lenguaje de programación, que son dos cosas distintas. Ya eso lo van a hacer ustedes van a investigar y lo van a colocar en su informe. En la segunda estación es la estación de llenado. Aquí es donde las botellas se van llenando uno por uno. ¿Ok? Esta es una rueda que va girando y se va embotellando. Luego de ahí un brazo robótico de la estación 3 lo va jalando y lo va llevando y lo va cuadrando en cada uno de los compartimentos. A eso se le llama uno llenado y la otra vez paletizado. No sé si han escuchado hablar de los pallets. Bueno, esa es ya la estación de donde se va a distribuir, ¿no? Ahora, ahí está explicado de cada uno. Miren ustedes, aquí en la primera estación, en la parte inferior, hay lo que se llama, hay una célula. ¿Para qué sirve la célula? Es una célula Peltier, así se llama. Peltier se escribe, ¿ya? Es una célula Peltier. ¿Para qué sirve esa célula Peltier? Esa célula Peltier tiene la cualidad de calentar o enfriar, ¿ya? Para el proceso. Tiene válvulas solenoides en la parte superior, tiene sensores de temperatura, tiene sensores de nivel también, ¿eh? Ahí van a ver unos sensores de color verde, sensor de nivel alto, sensor de nivel bajo. Ya lo demás ya es cuestión que vayan a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí que me presenten en el informe? Tiene que ser un informe a desarrollar de proceso y técnico, ¿no? ¿Qué tipo de válvulas son? O sea, no me digan solamente, es una válvula 3-2, por decir, ¿no? Sino es una válvula que puede ser una... A ver, en este caso, por ejemplo, hay una válvula solenoide. Esa válvula solenoide, ¿cuál es su dato técnico? Que trabaja, por decir, con 3 amperios o 0.03 amperios, el voltaje 110, entonces todo eso lo encuentran dentro de la información, ¿ya? Solamente que ustedes tienen que analizar cada uno y colocar.
Luego de eso, ustedes me lo van a presentar en la fecha que ya mencionó su compañera, y ahí es donde, al momento que ustedes le presentan, yo les pregunto a cada uno del grupo. ¿Ya? Cada uno les pregunto en base a lo que ustedes han colocado en su informe. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No hay nada? En la red hay un video del proceso del pisco, puesto el de la facultad. No sé si es que quisiera explicarnos un poco de los sensores, porque menciona a los sensores que ¿Dónde? se utilizaron. En YouTube hay un video de justamente el proceso de destilación del pisco en la universidad, y bueno, se mencionan a los sensores y los elementos que se utilizaron. No sé si es que desea explicarlo. Todavía no llegamos a eso. Pero yo ya les he dicho de que en el caso del destilador del pisco, yo quisiera que lo vean desde el punto de vista de proceso, y también el ingeniero Miguel Vega es el que tiene me parece que tiene un formato para ustedes, ¿ya? Entonces, delegada, no sé, se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo todos para qué fecha el ingeniero Vega podría darles un alcance justamente con ese formato para lo que es la producción del pisco. Si usted lo conoce, ¿verdad, delegada? ¿O no? No, ingeniero, la verdad que no. ¿No lo conoce el ingeniero Vega? No, soy de filial norte. Bueno. Bueno, entonces le doy el teléfono del ingeniero Vega. Sí, ya le escribí por el correo institucional y también por Teams. Ahí le dejé mi número. Ya. El ingeniero Vega es 992-007-983. Ya, ok, ahorita voy a coordinar con los chicos para hablar del ingeniero. Claro, y una vez que ya tengan listo la fecha, ya le dicen al ingeniero para que sea uno solo, ¿no? Un solo grupo. Y cuando usted pone, si quiere enviarle correo también, es mvega, no me acuerdo ahí, pero sale en el correo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más? Acuérdense que esto está como IPC 200, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué dice delegada? ¿No hay? No, ingeniero, no tengo otra pregunta. Eso sería todo. Bien, ahí nos quedamos. Voy preparando para la otra clase. Cuídense bastante. Buen fin de semana. Chao con todo. Gracias, ingeniero. Gracias. Chao, chao también. Ya usted para la grabación, delegado.